Vamos a meternos en la última nota de nuestro programa de ABC1 del día de hoy. Vamos a hablar de números, vamos a hablar de economía, pero no en cualquier espectro, sino en el espectro PYME. Como habitualmente lo decimos cada vez que hablamos justamente de este espectro, hablamos y quizás etiquetamos a este sector como uno de los principales motores que tiene la economía argentina. Vamos a convocar, y desde ya le agradecemos la gentileza que tiene a Miguel Ponce, economista de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, porque vamos a hablar justamente de este tema con Miguel y sobre todo teniendo en cuenta esta carrera electoral que estamos teniendo hacia el 19 de noviembre, cuando lleguemos a la meta, si me permiten la metáfora, hacia las elecciones que depositarán justamente en la presidencia a Sergio Massa o bien a Javier Milei. Miguel, Sergio Ferreira es mi nombre, te estoy saludando desde el programa ABC1 desde la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo va? Pero muy bien, Sergio, una alegría y me parece muy pertinente que traigas esta temática porque uno nota a veces como que está un poco opacada, ¿no es cierto?, en los discursos. De hecho, no estuvo en los debates presidenciales hasta ahora y a nosotros nos llama poderosamente la atención esto porque no vamos a hacer muchos números, pero digamos, el 40% del PBI nacional lo producen las pymes argentinas, pero el 70% de la mano de obra se debe a la existencia de las pymes argentinas. Y entonces lo que ocurra el próximo 19, ¿no es cierto?, no es neutro para las pymes. Yo creo que claramente nosotros tenemos que mirar muy, diríamos, descarnadamente lo que estamos viviendo, que por supuesto no es un lecho de rosa, ¿no es cierto?, ni un mundo fantástico, sino que estamos atravesando momentos difíciles. Pero la pregunta es, de las propuestas que se conocen, no vinculadas a las pymes, porque no se ha hablado mucho, salvo del candidato Sergio Massa, ¿no es cierto? Pero del otro lado, lo que ha habido es una amenaza muy grande que me parece no se visualiza en su correcta dimensión, lo que implicaría una política de dolarización como la que todavía, pese a que muchos la dan por descartada, se sigue insistiendo, por lo menos en términos de lo que es la campaña electoral. Así que me parece muy pertinente que traigas este tema hoy sobre la mesa en esta tarde tan particular. ¿En algún país de Latinoamérica las pymes, si es que existe el concepto pyme en otros países de Latinoamérica, calculo que sí, tiene el peso que tiene en Argentina? La mayor densidad relativa de pymes se da en nuestro país desde hace mucho tiempo. Lo charlábamos a esto cuando se estaba produciendo en el final del gobierno anterior, ¿no es cierto?, lo que denominábamos un pymicidio o un industricidio. Y a mí me tocó encabezar muchas marchas, hay fotos gráficas, basta mirar los archivos de las páginas y las publicaciones de entonces, donde yo iba atrás de una inmensa bandera junto a cientos y cientos de empresarios pyme, bajo el lema "ni una pyme menos". ¿Vos te acordás? Esto implicaba que ya teníamos, yo llevo 40 años y esto denuncia la antigüedad de mi cédula, ¿no es cierto?, de mi documento de identidad, trabajando precisamente en lo que se denomina algo que me ha atraído siempre y que creo que es sumamente importante dada la importancia del sector, que es la internacionalización de las pymes, es decir, las pymes que no solo producen para el mercado interno, sino que salen a competir a terceros mercados. Y esto hace de que nos enorgullezcamos cada vez que se dan a conocer las estadísticas de nuestra balanza de comercio exterior por el peso de las MOI. Las MOI son las manufacturas de origen industrial, obviamente en un 95% producido por pymes argentinas. En este sentido, ¿por qué un gobierno o una opción de gobierno no le daría importancia a este sector? Porque hasta estando enfrentado ideológicamente, el sector pyme sigue siendo importante. Yo te diría lo siguiente, me parece que hay una incomprensión, por un lado, de que las pymes son el trabajo de los argentinos, son el agregado de valor más importante,
sino además porque desde una ideologización errónea se oculta una ignorancia concreta. Si vos mirás las propuestas del candidato Milei diciendo explícitamente que no va a negociar con países comunistas y ocupa en ese espacio, coloca en ese espacio a Brasil y a China, que son nuestros dos principales socios comerciales, pero no solo son nuestros principales socios comerciales, es decir, los mayores destinos de exportaciones, sino porque además de China viene el 90% de las importaciones que utilizan las pymes argentinas, las industrias argentinas, los insumos de Argentina. Entonces, no se comprende un concepto que es básico hoy en el comercio exterior, que es que debemos desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no perjudicar nuestros vínculos comerciales y económicos. Y me parece que esto tiene mucho que ver con cierta carga ideológica, pero también con cierta ignorancia. Me parece que se ignora cómo hoy el mundo se maneja en términos de sus relaciones internacionales, cómo se cuida el trabajo de sus mercados, de sus habitantes, cómo se protege el mercado interno, pero además se busca competir en otros mercados. Y paradójicamente, esto suena más extraño, cuando Argentina tiene una oportunidad a nivel mundial de empezar a protagonizar desde otro lado y de otra manera y con otra envergadura. Estamos cerrando un año donde nuestras exportaciones han caído más de 20.000 millones de dólares, donde estamos debiendo importaciones ya nacionalizadas, ya efectuadas por 55.000 millones de dólares. Y sin embargo, se abre un espacio de oportunidad, una puerta de oportunidad por las demandas que hoy tiene el mundo. Yo vengo de estar hace 2 meses en la Unión Europea y allí la agenda, por ejemplo, que es la misma agenda del mundo desarrollado, pero de nuestros clientes, pero digo, para ser muy específico, la agenda de la Unión Europea con la que tenemos pendiente la firma de un acuerdo. El primer punto es el hecho de que quieren resolver su problemática energética. Nosotros hoy, a partir de terminar los gasoductos, estamos en condiciones de ser exportadores natos de energía. Claro. O sea, podemos protagonizar este principal punto de preocupación que se ha agravado a partir del conflicto, ¿no es cierto?, después de la invasión rusa a Ucrania. El segundo punto que tienen de preocupación también lo podemos protagonizar nosotros, porque ellos quieren retomar la agenda de la transición energética. Esa agenda tiene como principales elementos de insumos el hidrógeno verde y el litio. Y nosotros estamos muy en condiciones de aprovechar esa circunstancia. Y el tercer punto, ellos quieren resolver algo que aquí es un término que no se utiliza, que es lo que se denomina soberanía alimentaria, es decir, garantizar que los habitantes de sus países puedan encontrar en góndolas los productos que habitualmente consumen. Esto, Argentina, es una oportunidad muy grande. ¿Por qué? Y porque nosotros tenemos capacidad de producir para 10 Argentinas. Es decir, el excedente de nuestra cadena agroindustrial es el equivalente al consumo de 10 Argentinas. O sea, podríamos exportar el excedente que serían 9 Argentinas en términos de consumo. Y esto tenemos que decirlo también con todas las letras. Al igual que en el caso del litio, nos interesa no que vaya la materia prima con escaso valor agregado, sino que vaya el máximo valor agregado posible. En el caso del litio, algunos se plantean las pilas, las baterías. Yo digo, no solo tenemos que plantear las baterías, que ya de por sí sería alto valor agregado, sino que además, teniendo en cuenta que en Argentina, Brasil y México son los 3 únicos países donde las multinacionales automotrices tienen terminales, podríamos hasta pensar en exportar electromovilidad y exportar el propio auto eléctrico. De la misma manera, en el tema de la exportación de la agroindustria argentina, nosotros tenemos que lograr que nuestros productos con la marca, el producto terminado con la marca Industria Argentina sea el que esté en góndola. Es decir, en lugar de estar exportando commodities, estar exportando ya producto terminado. Ese tiene que ser el objetivo, esa es la defensa del empleo nacional y por lo tanto de la mano de obra argentina. ¿Hay algún espectro, alguna parte del aparato PYME que no esté yendo hacia ese lado, Miguel? Yo te diría que los que tenemos como asignatura pendiente
es darnos cuenta que con la restricción externa de divisas que tenemos, nos hemos ido atrasando en la modernización de nuestro aparato productivo. Quiero decir, hay un grado de obsolescencia hoy en ciertas ramas industriales que amerita que pongamos el acento en la posibilidad de conseguir su actualización para que compitan en los mejores términos cuando firmemos los acuerdos, ¿no es cierto?, de libre comercio que son imprescindibles. Y me parece que en esto obviamente estamos a la vanguardia en todo lo que tiene que ver con agroindustria, pero también en máquinas vinculadas al agro, ¿no es cierto? O sea, la maquinaria agrícola. Ustedes están en una provincia que es vanguardia en esto, y muchos de los parques industriales, como los de Rafaela, ¿no es cierto?, pero también de otras provincias cercanas, como el de San Francisco o el Parque Industrial de Gualeguaychú, hoy están protagonizando niveles de exportación importante, con una competitividad que debe ser mejorada, pero que es, yo te diría, suficiente para competir más o menos en igualdad de condiciones. Ahora, hubo en los últimos meses, no en los últimos meses, corrijo, en el último mes, una estadística que mostraba una retracción Sí, en el aparato PYME, pero sin embargo hubo otros antecedentes que hablaban de cierto crecimiento. Es como que la dinámica se detuvo y quizás no hay que hacerle tanto caso a este último número. correcto. Te diría que paradójicamente estamos viviendo una situación no homogénea ni generalizable, ni por sectores, ni por zonas geográficas, ni por escala. Hemos ido pasando de una etapa de estanflación, es decir, estancamiento con alta inflación, a una etapa que yo denomino de receflación, es decir, recesión, caída de nivel de actividad y alta inflación. De hecho, los números del año van a terminar con una caída cercana al 4% del PBI nacional. Anteriormente teníamos el horizonte de 3,5, ahora estamos pensando que va a estar más cerca del 4 que del 3,5. Y esto es mayor que la caída de PBI que ha tenido la región. Obviamente nosotros hemos tenido esta bruta sequía que por supuesto nos ha impactado Sí. generalizadamente, pero también, como vos bien decís, esto no es generalizable. Seguís encontrando algunos sectores de las pymes que no han tenido retracción, o que si tuvieron retracción ahora están rebotando. Y ojo, es importante decirle a la gente que no solo estamos hablando de a lo mejor lo que recién le dedicábamos una mirada más cercana, que serían las pymes industriales. Las pymes es un universo que abarca la industria, pero abarca el comercio, abarca los servicios y abarca la producción agropecuaria. Hay pymes transversales en todos estos sectores. Y me parece importante porque las cadenas de valor asociadas que forman parte de estas pymes son precisamente las que de una u otra manera nos marcan el termómetro de los niveles de actividad. Y los termómetros de los niveles de actividad nos marcan también, yo diría de manera muy directa, los termómetros de la situación del empleo, la situación de la creación de mano de obra o de pérdida o de destrucción de mano de obra, ¿no es cierto? Por eso hay que mirar esto con mucha sensibilidad y estar muy atrás, y esas son las políticas de Estado que tenemos que tratar de impulsar. Yo vengo diciendo inclusive que ya que se han tirado tantos dólares, ¿no es cierto?, tantos dólares diversos para incentivar determinadas liquidaciones en tiempos de escasez precisamente y de reservas flacas en el Banco Central, habría tal vez que pensar en un dólar pyme, que es el que vengo planteando, para equilibrar la cancha. Claro. Si no, acá encontramos muchas economías regionales donde la gran empresa es la que termina aprovechando esos dólares diferenciales, que terminamos en definitiva subvencionando todos los demás, ¿no? Miguel, muchas gracias por tu tiempo. Por favor, el agradecido soy yo, y tengamos en claro que, insisto, el resultado de la próxima elección no es neutro para las pymes argentinas y para la economía real. Un fuerte abrazo a ustedes. Muchas gracias. Miguel Ponce con nosotros, economista de la Convención Nacional de la UCR, hablando sobre el aparato PYME en Argentina y cuál es la situación actual, pero también cuál es la proyección, teniendo en cuenta las dos propuestas presidenciables que se están dirimiendo justamente en este camino electoral hacia el 19 de noviembre.